algo de nuevo. Ok, así que hoy vamos a hablar un poco más acerca de la deidad de Jesucristo y la clase va a ser un poquito más corta porque tenemos que salir a hacer algo. Un poquito de repaso, ¿verdad? Habíamos estado diciendo que una cosa que yo pienso, y esto es algo, ¿verdad?, que yo propongo, es que podemos entender un poquito mejor la Trinidad si usamos terminología nuevo testamentaria, ¿verdad? Entonces estábamos hablando de usar unas definiciones un poquito distintas, y habíamos hecho la comparación, y entonces cuando uno hace eso, donde la Trinidad, entonces la llamamos la deidad, y entonces tenemos el Padre, Dios, el Hijo de Jehová, entonces tenemos el Espíritu Santo. Decimos exactamente lo mismo que dicen los credos, pero usamos una terminología que en sí la Biblia usa. Cuando hacemos eso, entonces es más fácil uno mirar lo que dice la Biblia, porque la Biblia, el Nuevo Testamento es bien claro que Jesús es Jehová, ¿verdad? Y por ejemplo no puede usar ese ángulo con los testigos de Jehová. Yo encuentro que es bien efectivo porque ahí no hay mucho que ellos pueden tirarlo. Después que ellos entienden lo que uno está en sí tratando de decirle, ellos no pueden argumentar mucho en contra de eso, porque eso está bien claro que Jesús es Jehová. Es un poco más difícil entonces decir, ¿verdad?, que el Jesús es Jehová, quiere decir que también es Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Nosotros ya habíamos visto, ¿verdad?, que una manera que hablamos de Jesús siendo Dios es que Él solamente puede hacer las cosas que Dios hace. Es más, Jesús es el que las cosas que Dios hace, las hace a través de Jesucristo, ¿verdad? Así que cuando Dios obra o habla, ¿verdad?, todo eso es mediado a través del Hijo. Así que es una de las cosas que vimos, ¿verdad? Que Jesús es Jehová. Y ahora vamos a ver que otra prueba de la deidad de Jesucristo es que tiene una relación especial con el Padre. Así que vamos a ver qué significa eso. Primero, vamos a ver que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Okay. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero la forma en que Jesús o Dios el Hijo, ¿verdad?, es hijo de Dios es única y es especial, distinta a la manera en que nosotros somos hijos de Dios. El Nuevo Testamento llama a Jesús el Hijo de Dios 47 veces. En muchas de estas referencias, especialmente en las que están en el Evangelio de Juan, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo de Dios. Y como vimos, ¿verdad?, no es un Hijo de Dios cualquiera, sino el unigénito Hijo de Dios. En Juan 3:16 dice, ¿verdad?, eso lo saben todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El hecho de que Jesús era el Hijo de Dios hizo una impresión tan fuerte sobre Juan que hizo que fuera el tema y el propósito de su evangelio. Tanto es así que Juan dice que esta verdad es la esencia del evangelio en general. En Juan 20, 30 al 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que ahí vemos el propósito del libro del Evangelio. También yo creo que ahí Juan está definiendo la esencia de lo que él piensa que es el Evangelio, y ve la importancia, porque creer que Jesús es el Hijo de Dios
produce salvación. Así que por eso es que es tan importante. Ahora, esto no está en mis notas, pero quería mencionar dos, cuando dice que Él es el unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Hay varias cosas ahí. Primero, ¿verdad? Vimos que quiere decir que Él es, ¿verdad?, especial. ¿Verdad? Unigénito, la parte uni, ¿verdad? Quiere decir que Él es especial. Pero la parte génito, de estar engendrado, habla de que comparte, ¿verdad?, la naturaleza de Dios. Y no me recuerdo si lo habíamos hablado la semana pasada, pero al compartir la naturaleza de Dios, ¿verdad?, igual que nuestros hijos comparten nuestra naturaleza, pues entonces eso quiere decir que Él comparte todos los aspectos infinitos de Dios, ¿verdad? También al ser especial, ¿verdad?, y tener esa relación, pues la relación es especial, es única, como dice aquí. Pero no es creado, ¿verdad? Hay una diferencia entre hacer algo o crear algo y engendrar algo. Porque ahorita vamos a ver que lo que están diciendo, ¿verdad?, las personas que no creen eso, los arianos y los testigos de Jehová, es que unigénito quiere decir que es el único que fue creado directamente por Dios. Pero eso no es lo que está diciendo, ¿verdad? Porque si no, entonces diríamos que nosotros somos hijos del Hijo. Okay. ¿Verdad? Y nosotros no somos hijos del Hijo. Nosotros, Jesús, el engendrar quiere decir que emana, ¿verdad?, en una forma especial y que comparte la naturaleza de Dios, ¿verdad? Ahora, mi hijo es producto de mi voluntad, ¿verdad? Porque yo estaba pensando eso, o sea, pero yo también soy producto de la voluntad de alguien, y Adán, ¿verdad?, mi primer padre, fue producto de la voluntad de alguien, ¿verdad? Así que yo comparto con Adán, ¿verdad?, y con mi padre inmediato, el ser producto de la voluntad de otra persona, que esa es parte de su naturaleza, ¿verdad? Así que el comenzar, ¿verdad?, para nosotros, ¿verdad?, el ser humano, parte de nuestra naturaleza es que nuestro comienzo es parte de la voluntad de alguien, ¿verdad? Y eso nos hace seres finitos, ¿verdad?, limitados. Pero Dios, si nosotros miramos a Dios el Padre, ¿cuál es el comienzo de Él? No comenzó, ¿verdad? Él es, ¿verdad?, la causa incausada, ¿verdad?, no tiene un comienzo, ¿verdad? Así que el Hijo, si comparte eso, también tiene que ser, ¿verdad?, una causa incausada. Ahora, puede tener un origen, pero la cosa es que no puede ser producto de la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque causa implica que algo pasa y después pasa otra cosa, pero el Hijo viene de Dios, tiene un origen, ¿verdad? Sí tiene una causa, pero no es una causa que es resultado de una voluntad,
o un evento. Es parte de la naturaleza intrínseca de Dios, ¿verdad? O sea que esta generación del Hijo es lo que se llama una generación eterna, o podemos decir fuera del tiempo. Porque es un problema que tienen los arianos, los testigos de Jehová, que dicen, bueno, el Dios creó al Hijo antes que existiera el tiempo, porque el Hijo creó el tiempo, pero eso no hace ningún sentido. ¿Cómo tú puedes hacer algo cuando no hay tiempo? ¿Verdad? O sea, eso hay una contradicción fundamental ahí. Siguiendo con esto de que el Hijo es unigénito, Jesús nunca se refiere a Dios como nuestro Padre, sino que separa la manera en la cual Dios es su Padre de la manera en la cual Dios es el Padre de los creyentes. Vemos en Juan 20:17, dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ambas relaciones son especial para Jesucristo en una forma derivada y distinta para nosotros. Haciendo una distinción entre la relación de Él y el Padre con la relación de nosotros y el Padre. Exacto. La frase Padre Nuestro se refiere 17 veces a Dios en el Nuevo Testamento, pero Jesús solo usa la frase 2 veces cuando estaba enseñando a los discípulos de cómo ellos deberían referirse a Dios, ¿verdad? En el Padre Nuestro. Jesús siempre se refería a Dios como mi Padre, no nuestro Padre. Así que, ¿verdad? Esa relación de Hijo es especial, Él es el unigénito. Algunas preguntas acerca de ese punto. Segundo, en esta relación especial, Jesús dice que es uno con Dios. Así que hay una unidad entre el Padre, Dios, y el Hijo, Jehová. Hay una unidad especial. Jesús usa varios términos para enfatizar el hecho de que Él es uno con su Padre. Otra vez, en Juan 14 dice, no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Más adelante, antes Jesús había dicho, yo y el Padre uno somos. Eso fue a los judíos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy perfecto. Demuéstrame dónde yo he pecado. ¿No? ¿Por cuáles de ellas me apedreas? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. O sea, están diciendo, sí, no hay nada donde podamos encontrar ninguna falta, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Pero ¿qué hombre puede decir que él no tiene ninguna obra que uno pueda cuestionarle o encontrarle un defecto, un problema? La unidad de Jesús. Juan 14 que está entendido. Ese es Juan, que acabo de leer, Juan 10, 30 al 33, y el otro es Juan 14, 10 al 11. La unidad de Jesús y el Padre es tal que el uno llena al otro y el otro al uno. Jesús contiene al Padre de la misma forma que el Padre contiene a Jesús.
no sé si podemos en sí decir eso, pero Jesús contiene al Padre y el Padre contiene a Jesús. No necesariamente de la misma forma, pero como quiera, ¿verdad? Uno contiene al otro y el otro contiene al uno. Eso demuestra que hay ¿verdad? Que los dos son uno. Ahora, aunque Jesús es uno con el Padre, no quiere decir que es el Padre. Jesús compara la unidad que tiene con el Padre con la unidad que los cristianos deberían tener los unos con los otros. Y eso en sí es bien interesante, porque yo estaba debatiendo con alguien y él estaba diciendo, bueno, eso demuestra, ¿verdad?, que eso de la Trinidad no existe, porque simplemente son dos seres que están unidos, igual que nosotros deberíamos estar unidos, pero en sí lo que Jesucristo está enseñando es lo opuesto, que la Trinidad es este ser, ¿verdad?, que está unido. Nuestra unidad debería ser tanto que nosotros venimos a formar casi como si fuera un superorganismo, ¿verdad? Pero esa unidad viene porque Dios está en nosotros, porque la Trinidad está dentro de nosotros. Voy a repetir eso en unos minutos. Jesús dijo: Padre Santo, a los que me han dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Eso, ¿verdad? Lo que está diciendo ahí es que aunque están unidos, pero no son una identidad. Uno está en el otro y el otro está... Sí. Salió de ti. Después que no es un lagartijo, esta lo puedo soportar, un lagartijo no. Interesante, pica. Ese pica, sí, pero lagartijo me... Así que, ¿verdad? Hay esta unidad, pero no es una identidad. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Unidad no quiere decir identidad. Eso es importante en cosas como el matrimonio, porque el matrimonio es una unidad. Algunas personas piensan que en el matrimonio debe haber una pérdida de identidad, y eso no es cierto, ¿verdad? Cada persona sigue siendo quien es, pero forman una unidad, ¿verdad? Y vienen a ser una sola carne, pero las personas, ¿verdad?, esa identidad no se pierde. Es una identidad que Dios creó. Él no quiere que eso se pierda. Cuando eso pasa, o hay un intento por una de las parejas de, ¿verdad?, de quitarle la identidad a la otra persona, pues eso puede destruir el matrimonio. Ahora, cuando Jesucristo está hablando de esa, ¿verdad?, se compara a la unidad que debe haber en nosotros. Esa unidad viene porque estamos unidos a Dios a través de Jesucristo. Vamos a ver en Juan 17, 20 al 23. Esto es importante porque esto, ¿verdad?, lo van a mencionar personas que no creen en la Trinidad. Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, está hablando de todos los cristianos. Y esto también es algo, ¿verdad?, que nosotros le debemos dar un poquito más de atención, porque como cristianos yo creo que estamos bien desunidos. Entonces, cuando tratan de crear unidad, es una unidad basada es una unidad falsa, que no, de verdad no crea una unidad. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense la importancia de esa unidad. El mundo va a responder a los cristianos, ¿verdad?, y creer que Jesucristo es quien dice que es, si estamos unidos. Cuando ven esa división entre nosotros, ¿verdad?, divisiones por cosas ridículas. Entre los bautistas está, o sea,
que básicamente a mí ha sido un tremendo obstáculo entre la gente que son bien similares a mí, porque creen que una sola Biblia es la única que uno puede usar, ¿verdad? Y eso es algo que de verdad no hace ningún sentido. Entonces se divide entre los que aceptan eso y los que no aceptan eso. Una división que no debería estar ahí, ¿verdad? Y así que el mundo nos vea y dice, wow, esa gente no puede entender la verdad porque creen cosas ridículas. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa unidad se basa, ¿verdad?, en que Jesucristo está dentro de nosotros, que hemos recibido de su gloria. Y también vemos, ¿verdad?, que más adelante, que aquí yo no lo menciono, pero estoy desarrollando un sermón acerca de esto, que esto se basa en que Jesucristo declaró el nombre de Dios. Y la manera que declaró el nombre de Dios es a través de todas sus palabras. O sea, que declarar el nombre de Dios es enseñar las doctrinas de la Biblia. Y eso se llama, ese tipo de conocimiento se llama conocimiento, conocimiento, empieza con P, proposicional. Conocimiento proposicional. Es conocimiento que se puede expresar en palabras. ¿Qué otro tipo de conocimientos hay? ¿Saben los otros dos tipos de conocimiento? ¿Qué otro tipo de, además del conocimiento proposicional, que es el conocimiento que expresamos en palabras, qué otro tipo de conocimiento puede haber? Deductivo, inductivo, claro, ¿no? Por esos medios, a través de la inducción, la deducción. Ok, mucho de eso tiene que ver con palabras. Es más, yo diría que el conocimiento proposicional lo analizamos usando la lógica, la inducción y la deducción. Pero hay dos tipos de conocimiento, por lo menos uno de ellos no se presta tanto a eso. Sí, por observación, por experimentación. ¿No? Ok, esos dos, básicamente. Uno es por observación y la cosa es porque uno dice, bueno, pero lo que yo observo yo lo expreso en palabras. Pero hay un aspecto de esa observación que nosotros no podemos expresar, simplemente que no podemos describir, simplemente lo podemos referir a él. Por ejemplo, el color rojo. Yo no puedo describir el color rojo. Lo único que yo puedo decir es referirme a objetos que expresan ese color. Digo, el color rojo es el color de la sangre, el color del fuego, el color de muchas flores, el azul es el color del agua, pero yo no puedo describir el color azul. Es más, yo no puedo ni describir el dolor. ¿Cómo describir el dolor? Todas esas cosas se llaman qualia. Aún yo pienso que el uno pensar que hace una decisión es ese sentido que yo hice una decisión, yo creo que parte de eso es qualia. El otro tipo de conocimiento es el conocimiento que uno hace cuando hace las cosas, son destreza. Y es un conocimiento que también tiene un aspecto proposicional, pero envuelve exacto, envuelve la práctica, ¿verdad? y entrenamiento de las distintas partes de quienes somos, ¿verdad? Los músculos y los sentidos y eso. Para hacer una cirugía de cataratas, manejar un carro. No es lo mismo hablar de eso que meter caña, exacto. ¿No? Exacto. Puede explicar, ¿verdad?, cómo hacerlo, pero esas primeras cataratas toman 2 horas, ¿verdad? Que es lo que ahora toma 10 minutos. Yo lo sabía hacer, ¿verdad? Me lo había explicado muy bien, pero esa destreza, ¿verdad?, de poder hacerlo, y hay unas cosas que uno más o menos como que sabe. Yo me recuerdo que hace poco hice una catarata
y la pupila se había puesto bien chiquita. Y yo simplemente metí la cosa ahí y seguí bregando y los pedazos de catarata salieron y gracias a Dios pudimos hacer la catarata. Yo ni sé cómo fue que eso pasó. Yo no podría describir a alguien, un estudiante diciendo qué tú haces en esa situación, ¿verdad? Porque es que, o sea, eso es casi... Sí, esa es experiencia, acumulación de experiencias. Exacto. Eso no es... Aparte son reflejos y cosas que uno más o menos sabe que está pasando y dice, pues gracias a Dios salió. Sí. Funcionó. Hace 5 años yo no hubiera podido hacer eso. Pues la vida cristiana también es lo mismo, porque está el conocimiento proposicional que está en la Biblia, pero a menos que no la apliquemos a nuestra vida, pasan dos cosas cuando la aplicamos. Primero, que entonces la podemos, el punto es poder aplicar estas cosas, ¿verdad? Y poder hacerlas, implementarlas en nuestra vida. Pero la otra cosa es que a medida que entonces uno empieza a experimentar cosas que nunca había experimentado, ahora uno dice, quizás de eso es que estaba hablando la Biblia, ¿verdad? Ahora que de momento, ahora el color rojo que uno nunca había visto, ¿verdad? Que dice, cuando habla del color rojo, eso es lo que están hablando. Lo que dice Job en el versículo 42, hablaba, ¿cómo es? Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, más ahora. Exacto. Y ahora todo ese conocimiento cayó en su sitio y ahora tú. Exacto. Pero yo pienso que la llave a ambos tipos de conocimiento es este conocimiento proposicional, ¿verdad? Que es básicamente a través de entender la Biblia y esa transformación de nuestras mentes. Pero anyway, eso no tiene tanto que ver, pero la cosa es que Jesucristo es el medio de esas dos tipos de conocimiento. Y que estamos hablando, ¿verdad? de esa, la razón que lo traje, de verdad, quizás eso no iba en este sitio, pero porque ese pasaje de Juan 17 habla acerca de esas cosas. La unidad de la Trinidad es parecida a personas que están bien unidas, pero llevado hasta lo infinito. En lo más unido que dos, ¿verdad? O tres personas pueden estar sin ser una misma persona. Interesante que la unidad dentro de la Trinidad es el modelo de la unidad que tiene que existir entre los cristianos. Esta unidad es algo tan extraordinario en la experiencia humana que sirve como evidencia de la verdad del Evangelio. Porque mucha gente dice, para yo creer en Dios, tengo que ver algo que yo no puedo explicar sin que Dios exista. Y la unidad entre los cristianos y el amor entre los cristianos se supone que sea esa evidencia. Pero como cristianos no enfatizamos en eso y ni nos amamos, ni tenemos unidad, ¿verdad? En ese sentido sí presentamos el conocimiento proposicional, pero esa otra manera de manifestar a Dios, ¿verdad? No la estamos haciendo. Juan 17 ya leímos, ¿verdad? Esa parte. Dice, como esta unidad se basa en la presencia del Padre y el Hijo en nosotros, esto nos hace en un sentido participantes en la esencia de la Trinidad, aunque en una forma derivada. La otra vez, la mentira de la serpiente, ¿verdad? Que él le dijo que si comen de la fruta entonces van a ser como Dios, y Eva quería ser como Dios y Adán quería ser como Dios. Todos en sí queremos ser como Dios, pero nosotros, siendo hijos de Dios, podemos aproximar más y más a ser como Dios, excepto que siempre, por más grande que seamos, siempre vamos a ser finitos, mientras que Dios es infinito. Pero eso nos da entonces algo que hacer por toda la eternidad, ¿verdad? Algunos piensan que vamos a estar haciendo por toda la eternidad. Nosotros podemos hacer eso, pero, ¿verdad? Los seres que no tienen la capacidad de ser hijos de Dios, ¿verdad? Los ángeles, yo pienso que no tienen esa capacidad, ¿verdad? Y eso quizás era algo que el Lucifer quería, ¿verdad? Y por eso fue por ahí que atacó a Eva, porque eso es lo que estaba en su mente. Ellos pueden ser hijos de Dios, yo no puedo.
unas preguntas acerca de esa unidad que hay en Dios, entre el Hijo y el Padre. La unidad viene también, una cosa que en esta parte de esa generación, de la unidad, recuerden que desde la eternidad el Padre ama al Hijo. Y entonces, para que haya ese amor infinito y perfecto, el Padre tiene que estarle dando algo al Hijo, ¿verdad? Porque cuando uno ama, uno da algo de sí mismo a la otra persona. Y lo que el Padre está compartiendo con el Hijo es eternamente compartiendo todos sus atributos y su naturaleza. Así que hay esa unidad porque el Padre le da todo lo que Él es y tiene al Hijo, de forma que el Hijo comparte todos los atributos divinos de Dios. De por sí, ¿verdad? Todo esto es un poco paradójico y podemos entender pedacitos de eso, pero cuando lo unimos, pues la complejidad va subiendo, no es más difícil entenderlo. Número 3. Jesús es la forma visible de Dios y el camino a Dios. El Hijo es el interfase entre Dios y su creación. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero si no a través de... Exacto. El Padre como tal, y en esto, ¿verdad? Hay cierta verdad que el Padre es completamente trascendente. Nosotros no podemos tener contacto directo con Él, pero el Padre sí se revela como persona y también revela su naturaleza, pero lo hace a través del Hijo. La única manera de llegar a Dios. Jesús dijo que era el camino y la puerta. Pasaje, ¿verdad? Que igual de mal, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Algunos manuscritos antiguos dicen el unigénito Dios. Juan 14, 5 al 10 dice: le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde va, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Todas esas cosas son muy importantes, pero enfocándonos en el camino, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo, ¿verdad? Felipe no entendió lo que le estaban diciendo. Dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Otra vez diciendo, ¿verdad? Estoy en el Padre está en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras, ¿verdad? Así que aquí tenemos, ¿verdad? muchas cositas, porque vemos, ¿verdad? Que es el camino. Para ir al Padre hay que ir a través de Él. Y todo lo que hace el Padre, sus palabras y sus obras, las hace a través del Hijo. Y si queremos ver al Padre, tenemos que ver a Jesucristo, porque el Padre no es visible. Felipe no estaba entendiendo eso, decía, muéstranos al Padre, pero lo que está viendo es que lo muestre y sea una revelación más amplia del Hijo. Pero Dios, el Padre, no es visible a nosotros. Hebreos 1 al 3 dice, Dios habiendo hablado muchas veces tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que aquí, ¿verdad? Él es el Hijo, el ruler, ¿verdad? El que gobierna el universo, el heredero, el dueño del universo, y también es el creador del universo, ¿verdad? Dios creó a través del Hijo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que ya está hablando de el Hijo es el resplandor de su gloria. Lo que está diciendo ahí es que en sí, o sea, ¿qué es el Hijo? El Hijo, ese resplandor, esa gloria, esa parte visible de Dios es el Hijo, ¿verdad? La imagen, la parte visible, la parte que aún visible en una forma abstracta, ¿verdad?, de su sustancia, que es también el Hijo. Y el Hijo también, no solamente Él hizo las cosas a través de el Hijo, ¿verdad? Dice, quien así mismo hizo el universo, Él también es que causa que todas las cosas funcionen, ¿verdad? Porque es que los electrones, esto es algo que dice, bueno, ¿cómo? Prueba de la existencia de Dios. Nosotros tenemos, ¿verdad?, un núcleo que tiene protones que tienen una carga positiva, entonces electrones que tienen una carga negativa, ¿verdad?, son atraídas por este protón. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué el que esto sea positivo y eso sea negativo causa que eso que estén atraídos? Y lo otro es que nosotros decimos que esto es positivo y que esto es negativo, nosotros le asignamos esos valores, ¿verdad?, ese símbolo ahí, pero ¿qué significa que uno es positivo y esto es negativo? No significa nada. Lo único que significa es que si ponemos esta cantidad y esta cantidad juntas y las miramos desde una distancia, algo que eso tiene se cancela. ¿Otra vez por qué? Y lógicamente lo que podemos decir es que, bueno, pues Jesucristo, cuando ve este arreglo, pues dice, ok, pues esto, ¿verdad?, tiene esta calidad, este tiene otra, y yo hago que esto se mueva alrededor de esto, ¿verdad?, siguiendo unas leyes, ¿verdad?, unos principios que Él determinó que hacen que todo esto funcione, que es lo más óptimo, y lo hace consistentemente igual todo el tiempo. Es como si fuera un programa que corre eso. Yo puedo hacer un programa y hacer que, ¿verdad?, las cosas corran como yo quiero que corran, ¿no? Y definir todas las variables y las constantes y las propiedades de estas cosas y el comportamiento, igual que en un juego de video. Puedo diseñar un juego de video, hacer básicamente lo que yo quiera, pero algo está corriendo ese juego de video. ¿Por qué eso funciona así? Pues tiene que haber una inteligencia que los va moviendo, porque la otra cosa es, esto no toca esto, ¿verdad? ¿Cómo hace eso? Dicen que unos fotones salen de aquí y van para allá, pero si el fotón va de aquí y va allá, eso no haría que el fotón, que esto brincara para afuera. ¿Cómo es que ese fotón atrae esto? Lo único que hace el fotón es que le dice, eso está aquí, pero ¿cómo es que ese mecanismo funciona? Y si uno dice, bueno, estas cargas eléctricas que es un gradiente en el espacio, que no existe, ¿cómo puede un gradiente en el espacio? Pero supuestamente este gradiente en el espacio, entonces este punto puede detectar el gradiente, pero para detectar un gradiente uno necesita 2 puntos, porque es una línea, un slope. Puntos no tienen gradiente. Como un punto, que es lo que es el electrón, puede detectar un gradiente. Nada de eso es algo. Es un programa que corre así. ¿Dónde está corriendo el programa? Está corriendo en el Hijo. Como el imán, ¿no? ¿Ah? O sea, el imán. Uno pone uno de un lado y otro del otro y o se apegan o se... Y el imán es hasta más complejo, porque ahí tiene que ver con la dirección y la velocidad del movimiento de estas partículas en adición a la carga. Entonces lo que quiere decir es que cuando una partícula está moviéndose así y viene otra partícula, causa que haya un deflection, y cuando tienen dos que están juntos, pues ese deflection hace que esto se atraiga, porque lo visualizan como que hay unos campos magnéticos, pero de verdad esas líneas de fuerza del campo magnético no existen. Es simplemente que si uno lo pone con polvo de hierro, pues forman, ¿verdad?, como unas líneas, unas cosas, pero eso
Eso no existe como tal. O sea, es todo un programa que corre, pero tiene que haber una computadora que corre el programa. La computadora de Jesucristo. Como describe en Hebreos, el primer capítulo de Hebreos, los primeros versículos, que Él es el que creó el universo y el que lo sustenta. Exacto, que fue lo que acabamos de leer. Sí, Sí, exacto. Hebreos 1:3. En Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra griega plenitud, que es pleuroma, era una palabra que se usaba en una forma técnica para referirse a la totalidad de los poderes divinos de alguna deidad. Lo estaban usando los gnósticos. Pero tenía quiere decir llenamiento. Pero cuando se hablaba de la deidad, pues está hablando de sus atributos. Este pasaje está hablando, pero interesante, porque dice que habita en él corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este pasaje está hablando no solamente del Hijo en su estado preencarnado, sino el Hijo en su forma presente, unido a un cuerpo resucitado pero físico. Todos los atributos de Dios están accesibles a Jesús, aún en su forma física actual. Ahora, hay una diferencia entre lo que Él tiene ahora y lo que tenía cuando estaba aquí, porque en Juan vemos que Él pidió que fuera glorificado como estaba antes, que quiere decir que antes estaba glorificado y también quiere decir que ahora no estaba, pero quiere decir que ahora no está otra vez. Así que dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yo creo que eso quiere decir que su cuerpo, ¿verdad?, que Él tiene está completamente unido en quién es Él, ¿verdad? Está completamente incorporado, ¿verdad? Ese cuerpo humano está incorporado a la deidad, ¿verdad? Pero si aún el aspecto físico tiene eso, también aún más podemos decir que el Hijo, ¿verdad?, es la representación de esto que se llama la plenitud, ¿verdad?, de todos los atributos de la deidad, y es la expresión de todos esos atributos. Es como si fuera este campo magnético o eléctrico, ¿verdad?, porque el electrón es un punto que no se puede, ¿verdad?, que no tiene dimensión, ni tamaño, ni nada, es simplemente un punto en el espacio. Pero ¿cómo sabemos que el electrón ahí? Pues a través del campo magnético. Eso es lo que comunica que eso está ahí. Así mismo el Hijo es esa emanación, todo lo que podemos conocer de Dios, ¿verdad?, la parte trascendental de Dios, perdón, inmanente, la parte inmanente de Dios. ¿Algunas preguntas acerca de eso? Pues entonces, ahora tenemos ataques a la deidad de Jesucristo, y a veces uno puede entender las cosas mejor cuando uno tiene que defenderla en contra de un ataque. Los ataques a la deidad de Jesucristo vienen de dos fuentes. Tienen que ver con la aparente incompatibilidad de la naturaleza humana, que es finita, y la divina, que es infinita. Y en lo que vimos ya, la dificultad de explicar la existencia de una segunda persona en la deidad, cuando la Biblia enfatiza la unicidad de Dios. Así que tienen dos aspectos, una que tiene que ver con la Trinidad y otra que tiene que ver específicamente con Jesucristo. Una es cómo pueden dos naturalezas distintas hacer una sola persona, y cómo pueden dos personas o tres personas ser un solo ser. ¿Entienden la diferencia? ¿Cómo puede? Son dos preguntas. El problema de la Trinidad es cómo tres personas ser uno, un ser uno, un ser. Pero ahora se le añade este problema trinitario, este problema cristológico, cómo pueden dos naturalezas
estar en una persona. Tres personas en una naturaleza, en un ser, y formar uno, pero como dos naturalezas distintas. Pueden coexistir o habitar o ser una persona. Y entonces tener una sola persona. Como una persona puede habitar dos naturalezas distintas. Quizás podríamos poner, no importa la flecha, ¿verdad? Lo podemos poner la flecha de esa manera. Tres personas en un ser y ahora tenemos una persona en dos naturalezas distintas. Hay tres verdades que interactúan en una forma que parece contradictoria en la naturaleza de Jesucristo. Que Jesús comparte completamente la naturaleza de Dios, que Jesús comparte completamente la naturaleza humana y que Jesús es una sola persona. Esto crea una paradoja. Por lo tanto, para resolver esta paradoja hay una tendencia a querer negar una de estas tres verdades, ¿verdad? Lo que Jesús no es negar una de las dos naturalezas, o negar que es una sola persona, que no es hombre, que no es Dios, o que no es uno, que son dos. Sigamos ir viendo distintas de estas paradojas, pero hoy vamos a ver las que niegan la naturaleza divina. Lo primero eran los ebionitas, el nombre quiere decir los pobres en hebreo, y se ha identificado como los judaizantes contra los cuales Pablo escribió en la carta a los Gálatas. Estos eran una secta que veían a Jesús como el gran profeta que vendría en el poder de Moisés, pero quienes no lo veían como un ser divino. Lo veían como el Cristo, pero interpretaban esto como un segundo Moisés. Pensaban que Dios lo escogió por su rectitud y lo llenó con el poder del Espíritu Santo en su bautismo. Lo ven de una forma similar a la manera en la cual los judíos del presente ven a su futuro Mesías. Pero han habido algunas personas, ¿verdad?, que los judíos han pensado que era el Mesías. Hay un señor en Nueva York que se murió hace algunos años, no tantos años, menos de 10 años, creo, una cosa así. Ellos pensaban que iba a volver de los muertos, que no podían imaginarse que su Mesías había muerto, pero era simplemente una persona, ¿verdad?, que era muy buen seguidor de las leyes rabínicas, ¿verdad?, y que era un experto y era una persona que era básicamente lo más grande que una persona podía hacer en cuanto a seguir todas esas reglas. Que nosotros tenemos uno en Ponce. ¿Que murió? Sí. Voy a hacer murió, ¿verdad? permiso. Sí, se murió. Estamos esperando que resucite. Murió, digo, de los Frances. Sí, me parece que sí. Increíble. Dios los mata para que, ¿verdad? Dios tiene un sentido del humor. Ahora hablando de que dijo que maldigo al pueblo de Israel, dicen que murió de las extrañas. Sí, Herodes hijo, Herodes el tetrarca. No, el de ahora aquí, no sé si fue el que murió hace Venezuela, ¿no fue? Ay, que venga la niñez, ¿sabes? No sé. Que él maldijo al pueblo de Israel dentro de su extraño, ¿sabes? Bien adentro. Y murió de cáncer. Ahora yo te digo el nombre, ya no sé. Pues esta gente creían que para ser salvo, vamos a un break de A mí la veía no perdona. Ok, creen que para ser salvo había que seguir la ley antigua testamentaria. Como su punto de vista confligía con el de Pablo, rechazaban sus escritos. También rechazaban los escritos de Juan y Pedro porque apoyaban a Pablo. Reclamaban ser seguidores de Santiago, pero la mayoría de la iglesia de Jerusalén estuvo siempre en comunión con la iglesia gentil y aceptaban los escritos de Pablo.
Sus escritos no han sobrevivido, pero contemporáneos dicen que solo aceptaban el Evangelio de Mateo, pero en hebreo y significantemente alterado. De las doctrinas cardenales de la fe cristiana solo aceptaban la resurrección. Parece que había una secta judía asociada también con las tabletas del Mar Muerto que también usaban este nombre, pero no está claro si tenían alguna relación. O sea que habían otros grupos que se llamaban ebionitas y un poquito difícil determinar bien su historia y exactamente quiénes eran estas personas, pero aparecen un poco en la historia. Antes del sitio de Jerusalén, cuando los romanos vinieron, creo que esa es la palabra correcta, ¿verdad? Un sitio. Sitiar. Sitiar. Siege. You mean siege, right? Sí, exacto. Los cristianos judíos de todas clases huyeron en obediencia a las profecías de Jesucristo. Los ebionitas parece que eran una facción extrema de esta iglesia, y después de esto, la separación entre ellos y la iglesia judía que seguía la doctrina ortodoxa siguió ampliándose. Muchos ebionitas terminaron en los desiertos al sur y al este de Israel. Más tarde, un tal Waraka ibn Nafal, un monje nestoriano que vivía cerca de Meca, fue el primero en declarar que Mahoma era profeta de Dios o algo parecido a eso. No se sabe si exactamente eso fue lo que dijo. Sin embargo, se piensa que los que se llamaban nestorianos en Arabia eran mayormente judíos ebionitas. Algunos estudiosos creen que el punto de vista de Mahoma sobre Jesús fue influenciado por la doctrina ebionita. O sea que lo que vemos de Jesús en el Corán viene de esta idea de esta gente, ¿verdad? Especialmente si él tenía alguna relación con este Waraka ibn Nafal. Por lo tanto, el movimiento ebionita posiblemente ha continuado en el Islam. Vemos que el error da a luz error aún más profundo. Por eso, ¿verdad? Todos estos errores de los primeros siglos son importantes porque han tenido un impacto, y además que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Porque la lógica y las cosas son de cierta forma y hay cierta manera de atacar esta doctrina. Otro peligro también que se está acercando a la ebionita es el resurgimiento del cristianismo judío. Toma el nombre de judaísmo mesiánico. Muchos de ellos son judíos que han aceptado a Jesucristo como el Mesías y han encontrado que el Nuevo Testamento no prohíbe que los judíos sigan practicando la ley de Moisés. En esto yo creo que están completamente en lo correcto, ya que aún Pablo seguía la ley estrictamente. Pablo que decía que los gentiles no tenían que seguir la ley. Pero miren este pasaje que dice Santiago, hablándole a Pablo, dice: tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Eso es un voto nazareno. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Y que Pablo seguía la ley de Moisés, pero él no obligaba a que los gentiles siguieran la ley de Moisés, porque le decía que ambos, gentiles y judíos, eran salvos por gracia. Si no había tal cosa como judío excepto por descendencia, entonces el plan eran gentiles, pero apoya la idea de que uno podía seguir la ley y ser cristiano, y Santiago era cristiano ortodoxo, ¿verdad? Y los judíos y hay evidencia de eso en otros escritos, en el escrito de Josefo, creían todas las doctrinas ortodoxas y de la Biblia, ¿verdad? Y en parte de la iglesia, pero también practicaban la ley de Moisés, no según los rabinos, ¿verdad? No según los talmudes, sino según el Antiguo Testamento. El problema viene en el hecho de que especialmente en Latinoamérica hay grupos judíos mesiánicos cuyos miembros son casi totalmente de ascendencia gentil. Muchos salen del adventismo y toman las premisas de este grupo y lo llevan a su conclusión lógica. Estos enseñan que todos los cristianos tienen que seguir la ley mosaica, y para justificar esto postulan que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo
que el Nuevo Testamento griego es una tradición antisemítica auspiciada por Constantino, y que lo que Pablo enseñaba en el original hebreo no era que no se debía seguir el Antiguo Testamento, sino que no podíamos seguir las interpretaciones de la ley contenidas en los Talmudes de los fariseos, que su polémica no era contra la ley ceremonial del Torah, sino contra el Talmud. Hay un problema con ese punto de vista, porque yo tuve un empleado que era parte de eso, nos podríamos debatir. Y es que todas estas cosas que ellos dicen no hay ninguna evidencia. Por eso le iba a preguntar yo, ¿de dónde sacaron eso de que el Nuevo Testamento fue en hebreo? ¿Y de dónde sacaron? Miren, de dos cosas. Una es que hay esta tradición de que dicen que Mateo escribió la logia en hebreo, pero no quiere decir que escribió su evangelio en hebreo. La logia no se sabe lo que era, pero pues, logia quiere decir información, algo así, quizás en sus notas. Él quizás tomaba notas, ¿verdad? Jesús se ponía a enseñar, ¿verdad? Y ponía a escribir El rough draft. notas. Todo lo que Jesús había hecho, quizás eso estaba en hebreo o en arameo o algo así. Algo, ¿verdad? Un documento existía que Mateo había hecho, que fue la base del libro de Mateo, que fue en hebreo, pero no hay ninguna evidencia que Mateo es una traducción de un original hebreo. Y en la época medieval habían, se encontraban algunas Biblias en hebreo, pero nadie sabe lo que hay, y algunos fragmentos que existen de algunas Biblias en hebreo, pues básicamente parecen más ser una traducción del griego que de la otra dirección. Entonces dicen que eso no son esos los que nosotros estamos hablando, porque eso están contaminados. O sea que básicamente es como una teoría de conspiración. Eso mismo. Vamos a la misma cantidad de evidencia de que hay extraterrestres, ¿verdad? No son nuevas entonces las teorías de conspiración, han existido toda la vida entonces. Exacto. La gente piensa que algo es cierto, y como no hay evidencia al contrario, porque uno no puede probar que algo no ocurrió, ¿ves? Por eso uno nunca prueba la inocencia de una persona. Uno siempre dice que no es culpable porque no hay evidencia para probar la culpabilidad, pero tú no puedes probar que eres inocente, porque ¿cómo tú pruebas que no hiciste algo? Pues que no existe evidencia. Pero hay otra posibilidad: no existe evidencia porque la encubriste. Y que todo, ¿verdad? Alguien puede decir, te hizo tal cosa, te mató a fulano, y siempre hay dos interpretaciones: o no lo hiciste porque no hay evidencia, o eres bien bueno en esconder la evidencia. Este grupo no es aceptado ni por la mayoría de los cristianos ni por los judíos. Por lo tanto, un mayor problema ocurre en el hecho de que, al tratar de acercarse más y más al judaísmo rabínico, que se basa en los talmudes de los fariseos, comienzan a comprometer la doctrina de la deidad de Jesucristo. Hay una tendencia de acercarse más y más al punto de vista erionita, en un intento por aceptar a los judíos, por ser aceptado por los judíos rabínicos. Y esto yo lo he visto, ¿verdad?, en los escritos de algunas de estas personas, y aquí en esta área, en Aguada y Aguadilla, existen grupos judíos mesiánicos que toman algunos de estos puntos de vista. Así que, ¿verdad?, no es algo simplemente teórico. Existen gente que toman estos puntos de vista. Empiezan llamándole Yeshua a Jesucristo. Se ponen el cosito en la cabeza, y las mujeres se visten también diferente. A tocar el shofar. Yo conocí uno que era pastor y lo vi hace poco, lo vi extraño, y entonces tenía la cosita este cambio. Lo interesante es que Pablo dijo que por lo menos eso no era aceptable. Que eso no está en el Antiguo Testamento, eso viene del judaísmo rabínico. Y Pablo dijo que era deshonroso a un hombre cubrirse la cabeza. Así que ellos están adoptando no solamente las prácticas del Antiguo Testamento, sino las prácticas rabínicas
¿verdad? Que están basados en parte en su ignorancia. No creo que debamos próximo tema es el arrianismo, y como es un tema un poquito complejo, sería bueno no dividirlo en dos cantos, y después un poquito del funcionalismo, y después vamos a hablar consecuencias de la deidad de Jesucristo, porque es que es importante. Entonces creo que también podemos continuar con la próxima sección la semana que viene. ¿Algunas preguntas hasta ahora acerca de lo que hemos hablado? Espero entenderlo. Pero algo que no le... que ahora mismo no... Veas el video de la Trinidad, les va a ayudar mucho. Sí. Watch that. Ok, súper. Pues vamos a... Ok. Todo este contexto. Los videos los estoy subiendo, ya subí el de la semana pasada.